Estamos aquí para iniciar el conversatorio relacionado a la nueva ley de protección de datos personales. Tenemos un panel de lujo. El ISACA Capítulo Quito ha logrado convocar a un panel realmente experto y especialista en este tema. Cuando nosotros les habíamos pedido el currículum para poder presentarles, recibimos unos currículums larguísimos y bastante impresionantes, así es que les voy a pedir más bien a ustedes, por favor, que se presenten, que se tomen un minuto para presentarse. Una vez que se hayan presentado a quienes son nuestros panelistas, yo voy a explicarles a continuación. Por si acaso, mi nombre es Juan Carlos López y me faltaba presentarme. Juan Carlos López, soy el presidente del capítulo Quito del ISACA. Les decía, una vez que se presenten, voy a explicarles la dinámica que va a tener este conversatorio. Entonces, empecemos con la presentación, por favor. Empecemos con las damas. Gina Ruiz, de KPMG, bienvenida. Muchísimas gracias por tu colaboración con el capítulo Quito de ISACA. Preséntate, por favor. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto y un honor para mí que me hayan invitado a este conversatorio, a aprender junto con ustedes, porque todos estamos aprendiendo esta nueva ley, pues que nos beneficia a nosotros. Bueno, mi nombre es Gina Ruiz, como mencionó Juan Carlos. Tengo experiencia en la parte de auditoría de sistemas, temas de continuidad del negocio, planes de contingencia. Soy ingeniera en computación. Tengo una maestría en gestión de proyectos, un diplomado en auditoría informática. Actualmente me desempeño en la compañía KPMG como gerente del área de Information Risk Management, y bueno, estoy aquí para aportar con un granito de arena a ese conocimiento que tanta falta nos hace en temas de protección de datos, ¿no? Es un gusto y estoy a las órdenes. Excelente, Gina, bienvenida. Muchísimas gracias. Lorena Naranjo, por favor, preséntate, bienvenida y muchas gracias por tu presencia. Muy buenas tardes, mucho gusto con todos. Para mí es un honor estar aquí, sobre todo porque como que los abogados no somos muy comunes en los ámbitos tecnológicos, y realmente ser invitada por ISACA marca para el mundo digital, en su relación con el derecho, un cambio de paradigma, que es justo lo que busca la ley de protección de datos y hacia donde debemos dar el salto ahora que ya tenemos ley. Así que me congratulo de que estas relaciones entre abogados digitales y ingenieros en sistemas se estén consolidando en el Ecuador. En este momento soy directora nacional de registro de datos públicos, desde donde se llevó a cabo el proceso de anteproyecto, de seguimiento al proyecto de ley de protección de datos personales. También soy docente universitaria, he escrito un par de cosas en derecho. Tengo una maestría en derecho de nuevas tecnologías y estoy haciendo mi doctorado, que Dios permite en este año al fin pueda defender mi PhD. Estoy a las órdenes y aprender de los expertos, ya la parte tecnológica, cuál van a ser los principales retos de la implementación de la ley. Excelente, Lorena, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Patricio Ramón, que viene de Price y también es vicepresidente del capítulo, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos. Una buena tarde. La verdad es un gusto compartir y bueno, siendo también parte de ISACA, me emociona ver esta acogida que estamos teniendo y saber que hay mucha expectativa sobre esta ley. Como comentó Juan Carlos, yo actualmente estoy en PwC. Soy director de un área que se llama Risk Assurance, que bueno, un poco manejamos temas varios relacionados al riesgo tecnológico, de seguridad operacional, etcétera. Así que bueno, a nivel de formación académica, bueno, tengo la certificación CISA. Tengo una maestría en seguridad de la información y algunas certificaciones relacionadas a la temática. Así que muchas gracias y un gusto compartir con todos. Gracias, Patricio. David Castro, de Ernst & Young, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, David? Sí, todo muy bien. Gracias por este espacio. Sí. Un poco saludar aquí, veo caras conocidas, saludar a los compañeros, y sobre todo comparto con lo que indica Lorena y Gina, porque esta es una oportunidad para todos como profesionales, un poco para seguir aprendiendo de las normas, ¿no? Creo que este espacio nos va a permitir, desde el punto de vista de riesgos, de cyber, que es la parte que yo manejo más, poder delinear cómo las organizaciones van a implementar ya esta ley que todos sabemos que tenemos que tomar acción, ¿no?
Bueno, un poco de mí. Yo ahorita estoy trabajando en EY. Soy el gerente de consultoría de ciberseguridad, gestión de riesgos de TI, gestión de datos. Mi experiencia viene en línea con diferentes proyectos. ¿Sí? Soy ingeniero en telemática, hice una maestría en gestión de proyectos en POL también. Tengo un diplomado en desarrollo de software. Y bueno, certificaciones como tal en gestión de proyectos y también en gestión de datos, que es algo que me apasiona. Entonces, es un gusto estar acá, compartir con todos y poder aportar en esta conversación. Excelente, David. Bienvenido. Muchísimas gracias. Las 4 personas que hemos mencionado van a ser nuestros expertos en el conversatorio. Sin embargo, antes de empezar con el conversatorio, vamos a hacer una breve introducción de la Ley de Protección de Datos presentada por Jorge Guerrón. Jorge, por favor, preséntate. Bienvenido, muchísimas gracias. Nos vamos a demorar aproximadamente máximo 15 minutos en esta presentación. A partir de estos 15 minutos vamos a hacer el conversatorio, vamos a iniciar el conversatorio. Más adelante, una vez que Jorge termine con su presentación, les voy a presentar también al moderador de este conversatorio. Jorge, por favor, adelante con tu presentación. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias a todos por estar acá presentes. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte del capítulo ISACA, y para nosotros es congratulante poder ser parte de este proceso, ¿no? Como lo había indicado Juan Carlos, mi nombre es Jorge Guerrón y yo pertenezco justamente a una subdivisión de Telefónica Tech, ¿no? Se llama Govertis, con quien yo colaboro. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer una sinopsis, vamos a hacer una revisión técnica bastante corta de todo lo que tiene que ver con respecto a la ley desde el punto de vista técnico, ¿no? Eso era algo importante en lo que estaba mencionando la doctora Lorena, que nos permite interactuar, nos permite ir sacando información entre qué es lo que hacemos en el mundo técnico y qué es lo que hacemos en el mundo legal. Entonces, esta ley justamente lo que hace es permitirnos a nosotros poder interactuar y poder desarrollar todas esas diferentes oportunidades, como lo vamos a ver a continuación acá. Un resumen de las actividades que he venido desarrollando, algunas de las cosas respecto a la formación académica, y para ya ir entrando en materia, porque como bien había indicado Juan Carlos, esto es un poco largo de poder ir entendiendo. Vamos a empezar por algo. Vamos a empezar entendiendo cómo está la normativa. Justamente la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, como está definida y cuál es su nombre acá en nuestro país, ¿no? La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el Ecuador, está compuesta de 12 capítulos, ¿no? Y estos 12 capítulos del mismo están compuestos por 77 artículos. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que esta ley nos está a nosotros haciendo? Pues si nosotros comenzamos a trabajar y nosotros comenzamos a entender la ley de cierta forma, podemos ver, por ejemplo, que en el capítulo 1 se centra en indicarnos cuál es el objetivo justamente de la ley y cómo esta ley a nosotros nos va a beneficiar en ámbitos como las tareas, por ejemplo, de la base de la legitimización de la ley, ¿no? Del tratamiento de datos personales. Tenemos aquí también otros componentes como el ámbito material, la territorialidad, ¿no? Eso es algo bastante importante porque ya vemos que inclusive nos estamos pegando a un modelo europeo en el cual nosotros estamos identificando y estamos teniendo presente cómo nuestro país se abre a estos conceptos, por ejemplo, de la extraterritorialidad respecto al manejo de protección de datos personales. Algo bastante importante de este primer capítulo, que lo tomo con pinzas y a lo cual es bastante importante que lo sepamos, es que aquí se topan las definiciones de las directivas que vienen a ser el consentimiento y el interés legítimo, porque justamente estos son los dos puntos fundamentales con los cuales arranca nuestra ley para poder entender cómo, ¿sí?, nosotros permitimos que traten nuestros datos y a través del interés legítimo que nos digan el para qué van a necesitar nuestros datos personales. Entonces, 9 artículos en este primer capítulo. Para el capítulo 2 nosotros tenemos un solo artículo, pero ese artículo único que nosotros tenemos en el capítulo 2 se segrega en 13 principios. Entonces, ¿cuáles son los principios? Desde el punto de vista técnico, ojo,
Los principios no se los ve por separado, pero yo tomo de manera principal los principios de seguridad de datos personales y el principio de responsabilidad proactiva. Justamente son porque son, los que como técnicos a nosotros nos permiten entender y nos permiten generar las oportunidades, ¿no? Entonces, con estos dos principios, el de seguridad, de protección de datos y lo que tiene que ver con la responsabilidad proactiva, es mediante los cuales nosotros tenemos esa capacidad para poder interactuar desde el punto de vista técnico, ¿no? Aquí es donde nosotros comenzamos a ver como principios cuál es la parte técnica con la cual podemos desarrollar. En el capítulo 3, los derechos, son 14 artículos en los cuales se define la interacción entre los principios y cómo nosotros vamos a llegar a materializar justamente estas vías, ¿no? Los derechos que como ciudadanos nosotros tenemos para hacer uso de esos principios y que por lo tanto tengamos la capacidad de aplicar la ley. Capítulo 4, como lo había dicho mi buen amigo, y que de hecho justamente es una de las correcciones que yo agradezco, ¿no? A Cristian Espinosa, los datos. Tratamientos de datos especiales o tratamientos de datos, en este caso, como ustedes pueden ver aquí por el logo, que tienen que ver con una característica, no que se transforman, no que son, que con el tiempo van a ser así, no, sino que ya nacen de este tipo de características. Nos define mediante 8 artículos cuáles son esos características justamente especiales de este tipo de datos y que por lo tanto necesitan un nivel adicional de cuidado. Como la norma lo llama, la tutela reforzada que a nosotros nos permitirá hacer un uso adecuado y que quienes manejan estos datos nos permitan o garanticen que tienen ese nivel adicional para poderlo manejar, ¿no? Entonces, eso en la categoría especial de datos en el capítulo 4. En el capítulo 5, el tema de transferencias de datos, 4 artículos únicamente en los cuales nos indica de manera específica qué es lo que nosotros podemos hacer como uno de los roles, ¿no? Dentro de los roles que tenemos, de hecho, de la Ley de Protección de Datos Personales, el momento en el que vamos nosotros a entregar hacia otras empresas. Vamos a hacer esa destinación o esa entrega de datos personales cuando nosotros somos los que recolectamos y se los entregamos a otros. ¿Qué es lo que podríamos hacer? A esto se le llama justamente la transferencia de datos personales a terceros. Y desde ese punto de vista es lo que nosotros trabajamos para poder entender si yo estoy tratando los datos personales, cuando le entrego a un tercero, ¿qué es lo que va a hacer este tercero para garantizar a las personas a las que yo recogí los datos que está manejándolos con el mismo nivel de seguridad con las que yo los estoy también manejando? En capítulo 6, definición de seguridad de datos personales, 10 artículos, técnicamente es lo que a nosotros más nos debería llamar la atención, lo hablo nuevamente desde el punto de vista netamente técnico, mediante los cuales nosotros podemos identificar, por ejemplo, las medidas de control con las cuales nosotros vamos a tener la capacidad de trabajar, poder identificar la gestión del riesgo, ¿no? Aquí se habla de dos componentes muy importantes. Se habla de la oportunidad que tienen las organizaciones, y no de hecho solo la oportunidad, sino del deber que tienen las organizaciones de trabajar con nuestros datos, pero de una manera segura. Por lo tanto, se habla de medidas de control que están destinadas a fortalecer el riesgo y a que nos garanticen los 3 aspectos que para nosotros ya son lenguaje común: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Desde ese punto de vista, nosotros entendemos que para la técnica, sí, para la parte técnica, es el corazón de la Ley de Protección de Datos Personales, porque cuando nosotros entendamos que la gestión del riesgo es continua, es cuando nosotros vamos a entender que justamente las empresas están tomando una verdadera posición respecto a la seguridad de la protección de datos personales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Adicionalmente, este capítulo, por me centro acá, me demoro un poco más, porque habla de la notificación de eventos. Entonces, aquí también se habla sobre un punto de la mejora de los equipos de respuesta a incidentes, de mantener equipos de respuesta a incidentes, los famosos CECIP, los famosos CERT, mediante los cuales nosotros tengamos la capacidad de poder responder a eventos. Entonces, aquí también se fortalece otro de los componentes técnicos. Y mucho ojo con algo. También indica la ley que dentro de este capítulo, las cosas que como responsables del tratamiento de datos hagamos para poder llevar a efecto una respuesta y un tratamiento justamente de estos datos de manera adecuada, pueden ser considerados como atenuantes en caso de que se tenga una filtración de datos. Y esos atenuantes justamente van a ser, entiendo, por como está definida en la ley, a futuro una forma en la que nosotros vamos a tener la capacidad de decir, oiga, yo sí he estado tratando de manera adecuada datos personales y por lo tanto vamos a tener la capacidad de poder justamente justificar todas las actividades que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, mucho ojo, esas medidas pueden ser consideradas atenuantes porque así de hecho lo está indicando la ley.
¿Cuáles son otros de los artículos que nosotros tenemos acá? Continuando, ¿no? Capítulo 7, nosotros tenemos al responsable delegado de protección de datos. Son 5 artículos en los cuales se especifican cuál es el rol justamente del responsable y del delegado de protección de datos personales. Esta es una nueva figura. El delegado de protección de datos personales justamente va a ser para las instituciones públicas una figura que está definida como necesaria para que se implemente, y en algunas instituciones privadas, por el volumen de datos y por la categoría de datos que están procesando o que están utilizando, que están tratando, va a ser necesario que se lo implemente. No en todas las organizaciones privadas. En las públicas sí. En las privadas va a ir gestionándose en función de un estado, en función de la cantidad, del volumen y de algunos otros componentes que justamente se están hablando acá. Entonces, ¿cuál es la oportunidad inclusive aquí? Que ese rol se puede externalizar, ¿no? Se puede tener afuera para que un asesor, ¿no? Venga y nos esté tratando y nos esté diciendo qué es lo que nosotros podemos desarrollar. ¿Qué es lo que adicionalmente nosotros tenemos? Capítulo 8, responsabilidad proactiva. Nosotros ya lo vimos, son 3 artículos. Pero estos 3 artículos, nuevamente, desde el punto de vista técnico, son fundamentales. Primero habla de la autorregulación, algo que nosotros ya conocemos, temas normativos, estándares que nosotros ya podríamos tenerlos en la mesa, ¿no? Entonces, la normativa ya nos dice que sí, se trate los riesgos, se trate las amenazas y las vulnerabilidades, pero en la responsabilidad proactiva también se habla de la autorregulación. Por lo tanto, yo tengo la capacidad de tomar, considerar una normativa internacional y, por lo tanto, desde ese punto de vista, demostrar que estoy gestionando de manera adecuada el tratamiento de datos personales dentro de mi organización. Entonces, ¿qué es lo que esto termina generando? Confianza. Y como también es otro de los aspectos que lo nombra en este componente de estos 3 artículos, es mediante lo que se conoce o lo que se va a conocer como la entidad de certificación. Esa entidad de certificación que va a tener la capacidad de emitir sellos o de emitir los famosos, las insignias, ¿no? Para que nosotros sepamos, o que para que las empresas confíen en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, miren aquí ese también punto importante que tenemos desde la parte de vista técnica. La capacidad de nosotros poder asesorar también a las organizaciones sobre los componentes de la autorregulación, pero al mismo tiempo de cumplir con el Estado y con estas definiciones que habrán para que se abran oportunidades de capacitación, de auditoría y de diferentes medios académicos y técnicos para que nosotros demostremos qué es lo que estamos haciendo por nuestras organizaciones. Capítulo 9, la transferencia y comunicación internacional de datos personales. Como se ha venido hablando de manera permanente, son 6 artículos en los que se habla justamente de esas oportunidades que ya no se van a perder, que afuera van a ver que nosotros tratamos de manera adecuada la protección de datos personales y, por ejemplo, que no nos ocurra lo que pasó algún tiempo con España y con México, ¿no? Entran en vigor sus regulaciones y nosotros vamos a tener también la capacidad de compararnos y decir, oigan, nosotros no lo hacemos, y se abren los mercados. Capítulo 10, requerimientos directos de la gestión del procedimiento administrativo. 3 artículos que de manera escalar, de manera progresiva, nos indican cuáles son las vías para que nosotros podamos acceder a la garantía de nuestros derechos, ¿no? Ir directamente a la empresa, ir con el DPO, ir después probablemente con la superintendencia, que bueno, ya vamos a ver, con la Autoridad de Protección de Datos Personales. Entonces son medios progresivos mediante los cuales nosotros podemos solicitar a las empresas que garanticen nuestros derechos al tratamiento de datos personales. Capítulo 10, medidas correctivas y acciones, infracciones y régimen sancionatorio. Son solamente 2 artículos, pero estos 2 artículos hablan específicamente de todos los componentes a nivel de porcentajes que las empresas pueden tener problemas o pueden ser sancionadas, ¿no? Inclusive económicamente, y también de las personas que están tratando los datos personales, para que nosotros tengamos esa capacidad, para que ellos sepan, si no invierten en seguridad, pues van a tener una sanción económica, y por lo tanto es mejor comenzar a trabajar en los aspectos de la seguridad de la información. Y finalmente el capítulo 12, que tiene que ver con la Autoridad de Protección de Datos Personales, 3 artículos en los que se define cómo va a ser, qué es lo que va a hacer y quién va a dirigir justamente esta autoridad. Va a tener el nivel de superintendencia para que tenga la capacidad de poder supervisar tanto a nivel público como privado las actividades en materia de protección de datos personales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que sí es una ley de protección de datos personales desde el punto de vista técnico, es una relación permanente. Es una relación que no solamente es momentánea, como vemos en la imagen, ni tampoco es un saludo temporal. Entonces, vamos a ver aquí que para el tema de gestión de riesgos no hay una herramienta que nos soluciona todo esto, no hay una única solución.
No es que yo instalo una herramienta y la herramienta ya me va a garantizar que yo voy a tener protección de datos personales. Desde ese punto de vista, la gestión del riesgo y el permanente lazo que, como hace un momento dijo la doctora Lorena Naranjo, vamos a generar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico, va a hacer que las empresas puedan adecuarse y establecer de manera acertada el tratamiento de datos personales en nuestras organizaciones. Entonces, recordemos de aquí algo bastante importante. No hay una solución mágica, no hay una única solución. Esto se va a basar en gestión de riesgos. Por lo tanto, y en definición de eso, pues, debemos nosotros ir trabajando. Así es que, Juan Carlos, con eso yo finalizaría. Por favor, amigo, sustento bien sintetizado y adelante, por favor. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias por tu presentación, muy, muy clara. Esto sirve de abrebocas para el conversatorio que se viene, entonces. ¿Cómo vamos a manejar el conversatorio? El conversatorio va a ser manejado, moderado por Felipe Flores. Nosotros preparamos un pool de algunas preguntas que las vamos a ir haciendo conforme vayamos avanzando en el conversatorio. Sin embargo, es muy importante que quienes están conectados también nos hagan sus preguntas. Yo estaré recabando por el chat, por favor, estaré recabando sus preguntas y estaré exponiéndole también al grupo que va a estar en el conversatorio. Entonces, en este conversatorio aproximadamente estaremos una hora y cuarto conversando sobre lo que Jorge nos ha expuesto. Y al final les voy a pedir que se esperen unos 10 minutitos. Yo tengo una breve presentación, una muy pequeña presentación también, en donde les voy a exponer las buenas prácticas y los marcos de referencia que el ISACA y también las certificaciones que el ISACA propone o está proponiendo o ha definido desde hace varios años con la experiencia que tiene, para que ustedes puedan también tomar en cuenta estos marcos de referencia y ayudar también en la implementación de esta ley. Ok, entonces, Felipe, bienvenido, buenas tardes, te dejo a ti para que por favor iniciemos el conversatorio. Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Felipe Flores, trabajo en la Corporación Eléctrica del Ecuador, estoy a cargo del área de tecnología en la unidad de negocio de Termopichincha. Tengo una maestría, un MBA en el Tecnológico de Monterrey, tengo una maestría en el IAM de Gerencia Pública y llevo como miembro de ISACA un par de años donde conseguí la certificación de CISA. Como ustedes ven, los voy a acompañar como moderador en este conversatorio. Es un tema muy interesante. Como ustedes saben, el 11 de mayo se aprobó por la Asamblea esta nueva ley, en donde a su vez que es muy interesante, yo creo que hay muchas inquietudes y preguntas con todos los asistentes y en general, por lo que vamos a tratar de solventar unas cuantas. Como dice Juan Carlos, es un conversatorio abierto, compartan sus inquietudes por el chat y conjuntamente con Carlos los iremos transmitiendo con ustedes. La idea es que se aclaren la mayor cantidad de sus inquietudes en este conversatorio y que sea lo más abierta posible. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Voy a sacar el video para no ocupar ancho de banda y vamos a empezar con la primera pregunta, la cual les hago a todos los panelistas. ¿Cuál creen, más bien, cuáles serían las nuevas obligaciones que deben cumplir las empresas, las cuales obviamente serían las responsables del tratamiento de información frente a la aplicación de esta nueva ley? No sé, ¿quién de los panelistas nos puede compartir las declaraciones al respecto? Si gustan, yo puedo compartir un poco sobre este tema para empezar. Dale, bueno, en relación a las responsabilidades, es importante comentar que la ley como tal establece, de hecho en su artículo 47, se definen 15 responsabilidades u obligaciones, como es el término, que deben cumplir los responsables de los tratamientos de información de datos. Y bueno,
la verdad, no sé si amerite ir viendo uno por uno, pero básicamente parte desde que, obviamente, en este caso el responsable tiene la obligación de apegarse a lo que determine la ley para el uso. Y básicamente la ley lo que determina es cómo se deben tratar los datos dentro de un contexto de un consentimiento y una autorización en un marco legal. Hay adicionalmente algunos aspectos, de alguna manera el conversatorio va en línea con ir identificando algunos aspectos de carácter más técnico. Sin embargo, definitivamente esto es un tema que es cross a nivel empresarial, no lo podemos ver únicamente técnico, únicamente legal, sino es muy transversal. Y aquí hay algunos aspectos que sí quisiera enfatizar, porque por un lado se hace referencia a la aplicación de herramientas, requisitos y algunos aspectos adicionales que, por ejemplo, van a permitir garantizar y demostrar el tratamiento. Y para mí esta parte del demostrar me parece fundamental. ¿Por qué? Porque esto implica de que todas las iniciativas que adopten las organizaciones deben ser evidenciables. Yo puedo demostrar ante un tercero, que puede ser la Autoridad de Protección de Datos, un auditor, el propio titular, que justamente estoy tomando las acciones que son relevantes. Hay aspectos como, por ejemplo, implementar políticas de protección de datos, y de hecho hace la referencia en plural, políticas, porque se entiende que pueden haber varios aspectos adicionales. Un aspecto fundamental, y que lo comentó Jorge de buena manera, es la parte de la gestión de riesgos. De hecho, la gestión de riesgos pasa a ser un aspecto fundamental en la normativa, porque en definitiva, a donde debemos ir es a focalizarnos en los aspectos realmente relevantes en función de la criticidad de los datos que estemos procesando. Y se deben utilizar y adoptar metodologías que sean aplicables en el contexto. Hay un aspecto que también me parece a mí súper interesante y que creo que va a responder mucho ante estos temas, y antes de también que mis colegas puedan compartir algunas ideas, que hace referencia a que se deben considerar medidas tecnológicas, físicas, administrativas, organizativas y jurídicas para gestionar los riesgos y vulnerabilidades. Básicamente, ¿qué implica esto? Que como respuesta a los riesgos que se identifiquen, riesgos en este caso de privacidad o de protección de datos, se deben establecer medidas de gestión o controles, como lo querramos llamar. Pero lo interesante es que se establecen justamente estas 5 áreas. Y esto ya nos da una pauta de lo amplio y complejo que es este tema, porque no es únicamente un tema ni tecnológico ni jurídico, sino en el interín tenemos temas físicos, por ejemplo, la custodia de la documentación, si fuera el caso, temas administrativos, porque van a haber un montón de aspectos de, por ejemplo, interacción con proveedores, temas organizacionales, el propio establecimiento de este nuevo rol. Esto para comentar, hay algunos aspectos adicionales, pero bueno, en todo caso les cedo la palabra a mis colegas. Gracias, Patricio. Muy interesante. No sé si nos podrían, Gina, David, tal vez... Ahí yo comparto justamente lo que menciona Patricio. Son varios lineamientos que tiene dentro de las obligaciones que tenemos que empezar a delinearlos, ¿no? Y justamente en esa línea, creo que 2 lineamientos que serían importantes mencionarlos acá. El uno es el de minimización de datos, ¿no? Hoy en día hay mucha información y las organizaciones recolectan información a través de los diferentes canales digitales, y la obligación que tienen las organizaciones de implementar estos controles de colectar lo estrictamente necesario es un reto, ¿sí? Porque hoy en día eso no pasaba, ¿no? Hoy sabemos que nuestros datos están expuestos, la información que nosotros compartimos a las organizaciones es recolectada y no necesariamente nosotros hemos dado explícitamente nuestro consentimiento para que sea recolectada. Por otro lado, el lineamiento de calidad de datos también me parece muy importante y relevante, ¿no? Dentro de las obligaciones de este lineamiento mencionan que los datos tienen que ser íntegros, que tienen que ser debidamente actualizados. Y esto también considero es algo que también las organizaciones tienen que empezar a ver, ¿no? Adoptar de qué forma toda esta información que a la final está ingresando a las organizaciones, estamos hablando de clientes, estamos hablando de información de los empleados, que en algún momento no se ha controlado o no se ha definido cómo debería esta ingesta de datos tener todos estos controles necesarios para que sean de calidad, ¿no? Entonces, ese lineamiento también vale la pena que las organizaciones lo consideren, ¿no? Y justamente algo que también menciona la ley, ¿no? Es el tema de la obligación de llevar una política de privacidad de datos, ¿no? Y aquí es importante recalcar que en efecto muchas organizaciones conocemos que manejan políticas de seguridad de la información. No obstante, hablar de una política de privacidad de datos se refiere a lo mismo, ¿no? Y eso es importante también un poco delinear, ¿no? En efecto, las organizaciones tendrían que actuar sobre
sobre lo que es una política de privacidad de datos, que se encuentra alineada a la política de seguridad, ¿no? Pero no necesariamente estamos hablando de lo mismo, ya que una política de privacidad de datos requiere ya más unos conceptos que, como ya bueno, algunos conocen, temas de cuáles son sus datos sensitivos, cuáles son ese ciclo de vida de datos, que es importantísimo, ¿no? Entonces yo sí considero que el reto acá es qué tenemos como organizaciones y cómo las obligaciones que ahorita tiene esta ley va a integrarse, ¿no? Otra obligación que también considero relevante es el tema de security, privacy by design, que es la privacidad por defecto, que normalmente, y los que hemos trabajado en proyectos sabemos que inclusive cuando hablamos de ciberseguridad, no necesariamente los proyectos la van considerando desde el inicio, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo con esta ley es que ya es una obligación de que la privacidad tiene que ser considerada dentro de los proyectos de las organizaciones. Es decir, cuando se defina o se delinee una iniciativa de cualquier índole tecnológico que tenga relación con los datos, tiene que considerarse la privacidad. Entonces, esto ya se convierte en una necesidad de las organizaciones de poder definir esos procesos, esas políticas, de que cada proyecto ya considere todos estos controles, ¿no? Y bueno, otro tema más es el tema ya de lo que estábamos conversando acá, el tema justamente de trabajar con otras empresas, ¿no? Y eso es algo que muchas organizaciones no lo han considerado, ¿no? Hoy en día ya la norma te dice y te obliga, ¿no? Que en efecto, cuando el encargado y el responsable van a tener un contrato entre ellos, tienen por obligación cumplir con la ley. Y eso es algo que las organizaciones tienen que irlo delineando, porque hoy en día muchas organizaciones no necesariamente cuentan con políticas, procesos de terceros que evalúen cómo estas organizaciones están manejando la información. Entonces, esos puntos nomás los quería mencionar y creo que también me gustaría seguir escuchando qué opinan el resto de colegas. Hola, buenas tardes con todos. Realmente considero que Patricio y David han sido bastante específicos en los temas que actualmente, hoy por hoy, la norma establece como requerimiento para las entidades, ¿no? Es importante mencionar que las entidades deben sujetarse al principio de seguridad de datos, ¿no? Como bien lo mencionaron, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de la información son factores críticos de éxito para llevar a cabo la implementación de esta ley, por decirlo así. Algo que también quisiera acotar, adicional a lo que han mencionado mis colegas aquí en el panel, es que la entidad debe empezar a hacer también un autoanálisis de lo que dispone, hacer una evaluación de qué categorías de datos tiene hoy por hoy o reposa dentro de su organización, ¿no? Esas categorías de datos, esos volúmenes de datos, hacer pues las preguntas respectivas, ¿están correctamente protegidas? Si las tengo con un tercero, contractualmente estoy protegido con ese tercero respecto de la ley. Entonces realmente yo pienso que las obligaciones ya están, ¿no? Las obligaciones ya están determinadas en la ley. No obstante, pues las entidades tienen que empezar a hacer un autoanálisis casa adentro de todo lo que solicita a través, me imagino, de un assessment, un análisis brecha, de todo lo que necesita en este sentido el cumplimiento y toda la protección para llevar a cabo pues todo este proceso y modelo de madurez que se van a requerir para implementar la ley como tal, ¿no? Como ustedes mencionaron también, el análisis de riesgos me parece un factor determinante, porque lo primero que se nos viene a la mente es, tengo que implementar controles técnicos, controles organizativos. Sin embargo, pues si es que yo no direcciono esos esfuerzos en incluir esos controles donde realmente lo necesito, pues probablemente la solución que le estoy dando a la implementación de esos controles no sea la efectiva, ¿no? Entonces eso era básicamente lo que quería comentar también. Sí, yo solo quisiera aportar un par de ideas adicionales. Perdón, Lorena, solo para que tú hagas el cierre de esta primera parte.
me parece fundamental hacer referencia a esta responsabilidad proactiva, y en el artículo 52 se hace referencia justamente a la autorregulación. Y creo que es fundamental esta situación, porque más allá de las 15 obligaciones que establece la ley, inclusive la última, la 15, hace referencia a que la autoridad podrá emitir nuevas responsabilidades, así que no se limita únicamente a lo que plantea la ley, sino a lo que la Superintendencia o Autoridad de Protección de Datos defina. Pero esta autorregulación me parece fundamental porque es un cambio de mentalidad a cómo nosotros manejamos este tipo de conceptos, y va muy en línea con que las organizaciones puedan voluntariamente incorporar estándares, buenas prácticas, obtener algún tipo de certificación, e inclusive son aspectos que serán analizados más adelante cuando exista algún incidente, ¿no? Solo quería aportar con esto. Lorena, por favor. Bueno, yo he escuchado muy atentamente las intervenciones de todos y he aprendido cómo la mirada que siempre tienen el lado técnico. Yo voy a darles una infidencia. Mi esposo es ingeniero en sistemas, de ahí mi amor a este lado de las tecnologías. Y siempre tienen esa mirada de, como señalaba Gina, dónde implemento el control, dónde establezco este mecanismo de verificación, dónde hago compliance, que es un poco la mirada de Patricio, dónde incorporo ciberseguridad, que es un poco la mirada de David, y vamos viendo cómo nos vamos acercando a estos dos mundos, que es el derecho y la tecnología, ¿no? Y cómo vamos a ir paulatinamente aprendiendo a entendernos y a conversar tal como un matrimonio. Porque la idea de la normativa es que, si bien uno tiene que estar muy pendiente del artículo 47 que establece las obligaciones, toda la ley es un sinnúmero de obligaciones. En todos los artículos, si ustedes hacen un análisis, nosotros el otro día jugábamos con la normativa y le hicimos un cuadro súper chévere, y todas las normas tienen obligaciones. ¿Por qué? Porque es una norma tan transversal que le pega a todas las organizaciones en todos los puntos, como mencionaba David, del ciclo de vida del dato, que va a tener que cambiar los scripts del consent, porque tienen que aprender a tomar consentimiento. Ya no van a poder tomar el consentimiento como lo hacen ahora, van a tener que cumplir una serie de principios, y eso va a ser una obligación. Y desde el otro lado, desde el modelo de negocio, desde el diseño del modelo de negocio, no un tema ya de compliance o de prevención de riesgo, sino de cómo hago más productivo mi negocio, porque voy a tener que limitar mi tratamiento sin duda, voy a tener que minimizar, pero no solo porque tengo que cumplir la ley para evitarme una sanción, sino porque la tendencia moderna es que yo no gaste tantos recursos en almacenamiento y que solo, en consecuencia, almacene la información que realmente necesito. Por eso el trabajo de planificación se vuelve importante. Pero si adicional a eso le metemos otros elementos como los procesos y los flujos, y vamos a tener que revisar en toda la organización quién ha estado trabajando con qué base de datos, hasta el Departamento de Talento Humano le pega esta normativa. ¿Por qué? Porque tiene una base de datos de empleados. A esos empleados hay que saber qué criterio se aplica, porque no se olviden que ahí también hay datos personales que no son solamente de aquellos de categoría general, sino de especial, porque puede estar una condición de enfermedad almacenada o un elemento que pudiera causarle discriminación. De tal manera que esta categoría especial de datos requiere que sea visibilizada en el área tecnológica. ¿Por qué? Porque a esa información voy a tener que implementarles medidas y prácticas generales especializadas. Ya no va a tener entonces un régimen general de protección, sino un régimen reforzado de protección. Esas son las categorías especiales de datos. Si adicional a esto le incluimos todo lo que es educación digital, que ya está reconocido como derecho, que es uno de los avances de la normativa, si para todo aquello de lo que hemos visto, además hay un refuerzo por parte del Estado en que el que también tiene obligaciones en la interrelación, en el desarrollo de la sociedad de la información, y que por lo tanto no solo es una cuestión de pedir el cumplimiento de la normativa para que funcionen las bases de datos, sino para que el ecosistema digital comience a usar bases de datos legitimadas, que se acaben los mercados ilegales de base de datos, que estos te vendo una base, o me contratas en tal sitio porque vengo con mi propia base y Dios sabe dónde sacó la base, se rompa, se desestructure y comencemos un mercado de datos legitimado que genere transparencia y confianza. Todo eso es parte de las obligaciones. Y aunque
uno si se le pone solo desde el punto de la vista de empresa, desde la parte de TI, desde el Departamento de Seguridad de la Información, lo que estaría es haciendo, cumpliendo solo los mínimos, cuando en realidad tiene que ser una integración de todos los áreas del negocio que tienen que aprender a comunicarse e interactuar, no solo porque la información es el activo más valioso desde el punto de vista de seguridad, sino porque es el activo más valioso desde el punto de vista de que yo tengo que aprender a aprovechar la información, aprender a aprovechar ese dato y por lo tanto tiene que convertirse en el activo más valioso para generación de riqueza. Hasta ahí. Gracias. Excelente. Sobre esa base yo quisiera hacer una pregunta adicional y sobre lo que acabas de mencionar, Lorena. Quiere decir que las organizaciones, todas las organizaciones tienen que tener claramente definidas, primero, cuáles son sus sujetos de datos, ¿no es cierto? ¿Qué personas, empleados, clientes, prospectos de clientes son sujetos de entregarnos datos? Ahora, la definición de la sensibilidad de esos datos está abierta a cada organización. Por ejemplo, en una empresa de seguros, yo podría decir que, por ejemplo, el dato de mis siniestros es sensible. Y quizás esa clasificación de datos tiene que ser privada. Y en otra empresa de seguros podría decir que no. ¿Cómo maneja eso la ley? Perdón. Estás en... Sí, ya. Sí. Ok. A ver, hay que identificar efectivamente con quién me relaciono para saber, por ejemplo, que personas jurídicas no admiten protección de datos personales. Entonces, si yo tengo información de personas jurídicas como su RUC, qué sé yo, la ubicación, etcétera, etcétera, no tengo que poner todo el régimen de protección de la información. Distinto es si es que estoy hablando de los representantes legales de esas empresas donde la ley establece en el artículo 4 cuáles son los datos que yo puedo analizar y tratar sin ningún problema y cuáles ya no podría. ¿Por qué? Porque en derecho no se olviden que solo se puede hacer en este aspecto lo que dice la ley, no es como en otros ámbitos en donde se puede hacer todo a menos de que esté prohibido. En este específico, que es el 4, solo vamos a poder usar esas informaciones específicas de las autoridades de las personas jurídicas. De las otras personas, de las que interactúan con plataformas, de las que son clientes, de los usuarios internos, de todo eso, yo tengo que identificar efectivamente no solo quiénes son, sino qué estoy recolectando de cada uno. Y en esa recolección de cada uno tengo que hacer un análisis de el tipo de datos. Y así como hay un capítulo entero que habla sobre la clasificación del dato, también hay en el artículo de glosario de términos una determinación de qué se entiende por dato sensible. Y la doctrina y las sentencias en la Corte Constitucional y los referentes internacionales sobre esta temática tienen muy claro determinar que son aquellos datos que su utilización puede generar algún tipo de discriminación. Entonces, normalmente están asociados a aquellos elementos que pudieran generarme algún tipo de daño en mi dignidad humana. Ahí entran estos conceptos jurídicos que a veces yo, refiriéndome a mi esposo nuevamente, se muere de las iras porque dice, pero es que es demasiado etéreo, es demasiado ambivalente, cabe a esto de las varias interpretaciones. Para los abogados, no. Para nosotros ya estos conceptos se vuelven muy transversales porque en todos los ejemplos que vamos trabajando, yo les puedo decir tranquilamente, por más que sea un organismo de seguros y reaseguros, este es dato sensible porque es dato de salud. Este es dato sensible porque es dato genético. Este es dato sensible porque es dato biométrico. El análisis para nosotros es transparente. Y a eso tenemos que llegar, a que ese análisis que para los abogados es transparente, lo sea igual para los ingenieros, porque sin duda habrá que hacer un esfuerzo inicial de traernos todas las buenas experiencias internacionales, de hacer toda esta interpretación, menos mal, y hay que sacarle lo bueno a lo malo,
estamos llegando tarde a este proceso y por lo tanto ya los otros países nos llevan ventaja en estos análisis y es mucho más fácil copiar las buenas experiencias y no comenzar a inventar cosas. Sin duda, aquí juega un papel fundamental la entidad que se haga cargo de la protección de datos personales, porque precisamente va a tener que normar por sectores, va a tener que decir, ok, para los bancos y los seguros y los reaseguros, siendo este su core de negocio, sabiendo que tradicionalmente estos son los posibles daños, los impactos a los derechos que generan una difusión de esta información en tal o cual sentido, se entiende entonces que estos datos son de categoría sensible. No será lo mismo si estamos hablando de una ONG que se dedica a ayudar en temas de violencia de género. O sea, ahí habrán otra categoría de datos alusivo al giro de negocio o al giro del servicio que esté llevando cada entidad. Este análisis, entonces, ya no, como ustedes ven, ya no es un tema exclusivamente técnico, sino que, como decía al principio, vamos a tener que hacernos amigos, vivir en este matrimonio obligado y comenzar a tener una relación permanente y directa para que todo el procesamiento, todo el dimensionamiento, la planificación se haga dentro de las responsabilidades y de las expertices y de las disciplinas de cada área. Lorena, muchísimas gracias. Voy a compartir. Sí, dale. Tengo ya un par de preguntas en el chat. Voy a compartirlas. A ver, tengo una pregunta de Fernando Fernández, la cual dice, ¿cómo se va a asegurar el cumplimiento de la ley? ¿Las organizaciones van a tener que presentar informes de cumplimiento de manera periódica? ¿Quién nos puede ayudar a aclarar esta inquietud? Ok, si es que nadie se quiere pronunciar, perdón por ir yo misma. Vamos. Verán, no sé qué vaya a decir la Autoridad de Protección de Datos porque en su momento ella tomará las decisiones. Pero a nivel internacional no es esa la manera. La manera es que no es que le lleno a una institución de informes para que esa institución se ahogue, sino que por el contrario, yo me lleno de informes para tener responsabilidad demostrada para mí, para que el día de mañana si hay una denuncia, si hay una visita con una auditoría de la entidad de protección que se pueden hacer de oficio, si es que existe una brecha de seguridad, yo tenga toda la documentación listita para demostrar que he usado el nivel de la técnica adecuado, que hice una dimensión de forma interdisciplinaria de todos los datos que manejo, de cómo estoy haciendo el tratamiento, de cómo está mi nivel de transparencia, estoy informando, de cómo está mi nivel de respuesta para los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, que reconoce la normativa. Es decir, que las obligaciones no recaen en la institución, recaen en la empresa, en la entidad que tiene que comenzar a ser parte de su gestión diaria, esto de llenarse de evidencia del buen manejo, ante la posibilidad de que el día de mañana cualquier riesgo, cualquier amenaza se convierta en una realidad. Esto sin duda va a generar una serie de acciones que tampoco tienen que convertirse en un mecanismo que ahogue a la institución o la empresa, sino que tiene que ser como parte de la estructura misma del proceso, de tal manera que sea casi culturalmente natural. No es tan fácil de lograr, de allí que, por ejemplo, la ley establece que son 2 años para el proceso de adaptación. Mientras más grande la empresa, mientras más servicios tiene, más pronto tiene que empezar, porque no le va a alcanzar el tiempo para tener que hacer todo lo que va a tener que trabajar, entendiendo que es transversal el tema de la ley. ¿Qué pasó y qué podemos aprender de las experiencias internacionales? Cuando se aprobó el Reglamento General de Protección de Datos Personales hace 3 años, hubieron muchas empresas que decidieron 15 días antes contratar servicios de alguien y decir, hágame la adaptación y vea cómo sale de esto. Y las primeras multas que aparecieron fueron precisamente de los pobres que llegaron al último, que no sabían cómo hacer y que o no llegaron y no lo hicieron o lo hicieron por el apuro mal. Entonces,
Esas experiencias nos tienen que servir a nosotros para que este tiempo que nos ha dado la normativa, que es esta vacatio legis, sirva para incluso cometer errores, tomando en cuenta que estos 2 años, si te equivocas, no significa ninguna sanción. Solamente significa que estás aprendiendo hasta que efectivamente te toque ya la vigencia de la normativa y tú puedas tener completamente consolidados tus procesos al interno. Y yo quisiera complementar algo a lo que comenta Lorena, y me parece importante también este concepto de estas entidades de certificación que va a plantear la ley, que si bien no establece una rigurosidad de establecer una auditoría periódica, como bien comenta Lorena, pero en todo caso habilita este concepto de la transparencia y que apalanca la autorregulación, porque a la larga hacia eso promueve. Entonces, más bien ahora es cuando las organizaciones que justamente quieren ir más allá, quieren fidelizar a sus clientes y ser diferentes, podrán trabajar bajo estos esquemas de certificación, obtener eventualmente un sello sobre el cumplimiento de la normativa, y eso también va a permitir tal vez complementar ese enfoque de protección, ¿no?, que va a ser fundamental. Eso nos. Listo, muchas gracias, Patricio. A ver, tenemos otra pregunta. Iván Domínguez nos comparte su inquietud. ¿Hasta dónde iría la normativa en cuestión de datos personales sensibles, tomando en cuenta que muchos datos personales son públicos? Creo que ahí hay un error en la pregunta. Sí, sí, justo iba a decir lo mismo. Sí, ayúdenos ahí con la aclaración, Lore. Bueno, a ver, los datos personales son datos personales. Los datos públicos son los referentes a el Estado y el ejercicio de competencias públicas y el de autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. Entonces, por ejemplo, yo que soy autoridad pública por el momento, tengo, cuando firmo una resolución, un oficio, un KIPUX, etcétera, esos son datos públicos. El dato personal es el que me identifica o me hace identificar. Pero el hecho de que esté o administrado o realizado tratamiento a una institución pública no lo vuelve público. Sigue siendo dato personal. El hecho de que mis datos personales estén en Facebook no vuelve a mi información pública. Sigue siendo dato personal. La diferencia entonces está en la accesibilidad al público. Es accesible al público. Y por eso hay un poco de confusión en la terminología. El hecho de que yo pueda tener acceso a fuentes públicas o fuentes de acceso al público no significa que yo pueda con esa información hacer de todo, sino por el contrario. Lo que yo estoy únicamente es legitimando que mi primer acceso a esa información, el uso de esa información, es legítimo. Es decir, puedo llegar a hacer un tratamiento. ¿A qué me refiero con eso? Que los que hacen Big Data pueden tomar información de redes sociales porque yo, persona natural, la he puesto a disposición y por lo tanto estoy volviendo accesible al público ese contenido. Sin embargo, eso no significa que no tengan que cumplir con todos los requisitos establecidos en la normativa, un análisis de impacto, una revisión de las medidas de seguridad, una verificación de los riesgos, etcétera, etcétera. Porque aunque haya tomado la información de fuentes accesibles al público o de redes sociales, que es un poco para entendernos, esto no significa que yo pueda obviar el análisis del tipo de tratamiento, del tipo de tecnología y de cómo yo debo manejar la forma en la que estoy haciendo perfiles o tratando datos para, qué sé yo, inteligencia artificial o Internet de las cosas. Muchas gracias, Lorena. Vamos a continuar con las preguntas de los compañeros. Tengo una pregunta de Fernando Javier Delgado. La inquietud está relacionada. ¿Existe alguna certificación ya asociada a la protección de datos? Si quieren, tomo parte de esa pregunta, ¿no? Sí, de hecho, hay una norma ISO 27701, ¿sí?, que es un poco reciente, que en efecto para los que hemos trabajado en seguridad de la información tiene una integración, y esto es lo interesante con la 27001, ¿no? Porque si bien es cierto, ya la norma te menciona acerca de protección de datos,
que tiene bastante relación con la seguridad de la información, los controles que estaban en la norma 27001 ya consideraban todo lo que la organización debería tener para poder implementar privacidad. Sin embargo, la 27701 lo que hace viene a complementar. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya van a haber controles mucho más detallados con relación a datos sensibles, con relación a políticas de privacidad de datos, un análisis de riesgo de privacidad de datos. Entonces, esta norma 27701 yo creo que es un punto de partida en la cual las organizaciones podrían tranquilamente poder usarla, tomarla de referencia e inclusive poderse certificar más adelante. Si me permites complementar algo, lo que dices, David, esto es importante. Si bien es cierto, el tema de la protección de datos personales, digamos que tiene un enfoque muy especializado. La 27001 define ciertos temas, la 27001 como tal, define ciertos temas que si nosotros tenemos bien enfocados, finalmente va a ser más fácil bajar a una implementación de protección de datos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el activo de información. Siempre y cuando, ojo, estemos seleccionando un activo de información basados en una definición de datos sensibles. Esto es muy importante, porque ¿cómo hacen muchas organizaciones la definición de activos de información en este momento? Van a cada área y le preguntan a cada uno, oye, ¿qué dato es sensible para ti? O ¿qué activos encuentras? ¿No es cierto? Y cada uno, de acuerdo a su criterio, va definiendo qué es un activo de información crítico. Entonces, si teníamos ese enfoque, realmente no es un enfoque adecuado. El enfoque adecuado era, o siempre ha sido, definir sujetos de datos, siempre ha sido definir sujetos de datos, sobre esos sujetos de datos, identificar datos sensibles y ahí ir a buscar activos de información en la organización que tengan esos datos sensibles. Entonces, si lo hiciste adecuadamente, digamos que ya tienes dado un gran paso importante para el cumplimiento de esta ley de protección de datos. Y si no, como decía Lorena, es una oportunidad para ver nuestros sistemas de gestión, de seguridad de la información en este caso, y fortalecerlos, ¿no? Eso nada más para acotar. Y yo quisiera acotar con otra ISO. Se aprobó, y tengo el orgullo de decirles que fue un trabajo que pudimos participar desde la DINARDAP con el INEN, la ISO IEC 29100, que es un marco de referencia de privacidad. Esta ISO ya es aplicable y está reconocida en el Ecuador y por lo tanto también puede servir como un referente para poder aplicar en nuestras entidades y comenzar como a ejercitar en esto del mundo de ir comprendiendo y adaptándonos a estas nuevas terminologías, estas nuevas dimensiones de la normativa. Gracias, Lorena. Ok, vamos a intercalar las preguntas que teníamos inicialmente con la que igual van los compañeros presentándolas. Lorena, no sé, ¿querías decir algo? Que estás con... Ya. No sé si nos podrías ayudar, Gina, tal vez con esta pregunta. Dice, en el contexto del cumplimiento de la ley, las empresas necesitarán para su implementación personal en un perfil más técnico o un perfil más jurídico. ¿Qué crees tú? Bueno, realmente como mencionó Lorena, esto es un matrimonio, ¿no? El cual no existe divorcio. Sin embargo, yo sí traigo a colación un tercero que considero que es importante aquí en el sentido de que la parte jurídica vital, indudablemente la parte técnica vital, pero la parte de negocio es totalmente imprescindible. ¿Por qué? Porque se tiene que analizar toda esa cadena de valor de las entidades, mirar el ciclo de vida del dato, como mencionó David. Entonces, puedo tener todo el expertise técnico, puedo tener todo el expertise jurídico, pero si no conozco mi negocio, no sé qué información manejan en nómina, no sé qué información manejan en compras, no sé qué información manejan en facturación, no me va a servir de nada. Entonces, ese tercero que sale en ese matrimonio es indudablemente un factor importantísimo. Yo diría que los tres podrían tener el mismo peso. No me atrevo a darles realmente un peso mayor a uno de estos actores dentro de la implementación. Sin embargo, considero que tiene que ser un experto jurídico, indudablemente un experto técnico y un experto de negocio.
Gracias. Ok, Gina, muchísimas gracias. A ver, les comparto la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué creen? Con la entrada de la vigencia de esta nueva ley, ¿ustedes consideran que en el Ecuador habrá estadísticas más reales de la brecha de personal especialista en el área de seguridad de la información y de juristas con conocimiento técnico? Si quieres, yo puedo responder esta pregunta. Ahí me parece que hay un tema y es que estadísticas, de hecho, se deberían generar, porque me parece que es un asunto importante en este sentido. Pero aquí creo que hay un asunto que hay que dar tal vez algunos pasos previos y que, bueno, son luego de la aprobación de la ley, que tiene que ver con la creación como tal de la Autoridad de Protección de Datos, el reglamento que tiene que haber de la ley y toda la normativa secundaria y complementaria que justamente va a sustentar ese tipo de temas. Hoy por hoy, y refiriéndome a la ley, básicamente hay dos registros que se deben constituir. El único es el Registro Nacional de Protección de Datos, donde se establece, yo lo veo como un inventario básicamente de todos los tratamientos y toda la información relacionada, y el Registro Único de Responsables y Encargados Incumplidos, que posiblemente puede ser un insumo. Y sobre eso la expectativa, y justamente Nina con lo que comentábamos hace un momento, hasta debe ser una información estadística, porque de hecho al menos el registro de responsables y encargados dentro de las finalidades es justamente la generación de estadísticas, pero serán estadísticas mucho más focalizadas posiblemente a entender qué tipo de incidentes se presentan. Va a depender mucho cómo la autoridad plantea este tipo de información, tal vez cuáles son los sectores que tienen mayor incidencia o violaciones a los datos y cosas así. Ahora, si es que hablamos de que estadísticas que nos muestren la brecha entre especialistas de área de seguridad y juristas, no lo veo que sea muy fácil obtenerlo en esta primera instancia porque no hay una captura de información, salvo que la autoridad concretamente empiece a levantar información específica en esto, ¿no? Pero sí, me parece que va a haber información mucho más del cumplimiento, mucho más de la efectividad y poder entender la implicación y cómo va generando ese beneficio hacia los ciudadanos. Eso de mi parte. Muchas gracias, Patricio. Voy a ahora, no sé, ¿alguien quiere? Felipe, si me permites ahí solo para acotar algo adicional a lo que mencionó Patricio. Hay un estudio del BID que está muy interesante que salió en el año 2020 y es el análisis de la ciberseguridad en toda América Latina. En Ecuador se posiciona, para no alargar mucho la exposición, del 1 al 5 en un nivel 2 en temas de capacitaciones y el tema de formación en la parte de cyber. A nivel de juristas no conozco dónde podríamos obtener esta información, pero sí considero que aún hay mucho trabajo por hacer en mallas curriculares, en toda la oferta educativa que hay en la parte, incluso desde nuestros niños, nuestros adolescentes y los jóvenes, ¿no? Entonces, este estudio está publicado en internet, es de acceso público. La conclusión a la que se llega es que se debe haber un cambio para esta parte digital, pues que es lo que estamos ahora y para lo que se viene. Entonces eso nada más quería comentar. Excelente. No sé si tal vez nos podrías tú compartir el vínculo aquí a todos los compañeros, si que tienes a la mano por el chat. Sí, de acuerdo, yo les comparto ahora. Te agradecemos. Ya. Súper. David quería decir. Sí. Justo, coincido con lo que menciona Gina. Desde la perspectiva de ciberseguridad, en efecto, sí, hay una brecha significativa, ¿no? Solo datos así interesantes que dentro de lo que estaba leyendo, nos dice el 61% de equipos de ciberseguridad no tienen el personal suficiente, ¿no? Esta es una encuesta realizada por ISACA. Y otra encuesta del ISC2 también me mencionaba que 527,000 especialistas en ciberseguridad están necesitándose en Latinoamérica. Entonces, ya de por sí es una brecha significativa, ¿no? Y bueno, aterrizarla a Ecuador, en efecto, yo considero que sí, va a haber una brecha significativa ahí. Y ahí viene justamente cómo desde la parte académica se va un poco a reforzar no solamente universidades, también organismos que puedan ayudar a fortalecer skills en estos aspectos que permitan un poco reducir esa brecha ante la nueva ola que se nos viene de Ley de Protección de Datos Personales acá en Ecuador.
Bueno, y la cereza del pastel la voy a poner yo, porque si ustedes creen que les falta especialistas en ciberseguridad, ni les cuento cómo estamos en abogados. O sea, si con los dedos de las manos podemos contar los abogados digitales que hay en el Ecuador. Así que hay un trabajo que tiene que ser llevado por las universidades y que tiene que ir de la mano con la especialización. Tienen que haber una formación general y tienen que abrirse maestrías en protección de datos personales, en abogados digitales, en transformación digital con enfoque de ciberseguridad y protección de datos personales. Y esto lo vamos a ir viendo en los siguientes años, de tal manera que yo no quería verlo como una relación de 3, pero prefería verlo como un matrimonio y un tercero que es el que gobierna las acciones, que es el jefe, que es el modelo que plantea Gina con el administrador de empresas, pero creo que hay que desarrollar habilidades y destrezas en nuestros perfiles, sobre todo en uno tan tradicional como el de los abogados, para que las nuevas generaciones vayan incorporándose a estas filas que se van a necesitar y se van a requerir para cualquier emprendimiento y cualquier modelo de negocio que busque subsistir. Yo quisiera acotar algo. Me parece muy interesante lo que ustedes acaban de decir. Y acotar algo más sobre el tema cyber, ¿no? Yo creo que más allá de también solamente del tema cyber en cuanto a habilidades y competencias, recuerden que estamos hablando del dato y hablamos mucho del ciclo de vida del dato. O sea, entender lo que es un sujeto de datos, entender lo que es la diagramación de un dato, para él buscar todo su ciclo de vida, desde dónde se genera, dónde se almacena, cómo se transmite el dato. Entonces yo creo que también es importante potenciar la relación que existe entre la protección de datos con la gestión del dato, con quienes estamos gestionando datos y todo lo que está relacionado con eso, ¿no? Ya justo al final, rápidamente les digo, voy a hacer una pequeñísima presentación sobre cómo, por ejemplo, ISACA abarca todos estos temas que son importantes para la gestión de datos. Nada más. Ok, gracias Juan Carlos. Vamos a proceder ahora con preguntas que han compartido los participantes, los asistentes. A ver, tengo una pregunta de William Lozada. ¿Cómo se complementa la ley con regulaciones y supervisión que realizan la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía? ¿Y puede repetir la pregunta, por favor? No escuché bien. Claro, Patricio. Te repito la pregunta. ¿Cómo se complementa la ley con regulaciones y supervisión que realiza la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía? Sí, yo puedo contestarlas, perdón por monopolizar. A ver, Síguelo. El tema es que la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, se encarga de todo lo que es el control y la regulación para un adecuado servicio al cliente bancario financiero, ¿cierto? De tal manera que todos los bancos manejan data personal como parte de su giro de negocio. Prueba de ello es que la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, ha emitido normativa respecto de protección de datos personales e incluso a raíz de un evento de seguridad ocurrido hace poco, obligó a los bancos a adaptar o a hacer regulaciones sobre protección de datos personales. Cuando entre en funcionamiento la Autoridad de Protección de Datos Personales, va a tener que conversar con su par, que es otra superintendencia, y entre los dos diseñar cuáles son, desde la especialidad de la superintendencia y desde los criterios técnicos que van por todo el ciclo del dato, que van con los análisis de riesgo, de impacto, del tipo de tratamiento de la información, de la finalidad de la transferencia transfronteriza, porque no se olviden que los bancos también tienen filiales en el exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Van a tener que determinar competencias internacionales, porque no es lo mismo compartir data con España, que tiene una ley de protección de datos que es referente regional, perdón, el reglamento europeo y una agencia de protección que es referente general, que compartir los datos con las Bahamas y que son paraísos fiscales, etcétera, etcétera.
Todo eso van a tener que regular y ponerse de acuerdo. Mientras tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer un banco? Si hablamos del principio de responsabilidad demostrada, de mejores prácticas, de esta conciencia de que yo me quiero evitar los problemas y desde ahorita empiezo, van a tener que comenzar a tener la mejor gestión en el manejo de la información en cuanto a esta relación directa. Ahora bien, si hablamos de data crediticia, que es, en cambio, la posibilidad de saber si una persona tiene la condición de moroso o del score crediticio, la calificación para saber si le doy o no el crédito, la cosa es mucho más sencilla en la medida en el que este es considerado una categoría especial de dato en la normativa y por lo tanto admite que haya más flujo de información, se admite que no una amplitud en el principio de tratamiento, de minimización de tratamiento. Lo que tampoco significa que se puede usar para toda la finalidad y habrá que hacer una revisión de las finalidades y del tipo de uso que voy a hacer de esa información. Todo esto nuevamente van a tener que volverse práctica cotidiana y además va a tener que ser regulado por la Autoridad de Protección en coordinación con la Superintendencia, que en el caso de la economía popular y solidaria hace lo mismo, pero en ámbito de cooperativas y de organizaciones con menor relación económica, por decirlo de alguna manera. También hay una relación con la de control de poder de mercado que podría también salir a colación y esto más bien va desde el punto de vista de competencias que no son leales y otras consecuencias de usos inadecuados de la información. Muchas gracias, Sí, Lore. ahí me parece un tema también importante para acotar en el caso particularmente de la banca. Ya el Código Orgánico Monetario y Financiero ya establecía que existe una obligatoriedad de los bancos de proteger los datos personales de sus clientes. Tal vez la inquietud que había es que no se sabía el cómo, porque claro, dejar una definición a un nivel como el que está planteado en la ley no era fácil porque justamente no había un estándar de referencia. La normativa que aplicaba históricamente a la banca en lo que es temas de seguridad, etcétera, es la parte de riesgo operativo, donde principalmente estaba muy enfocada en la parte de seguridad de la información, en la parte de seguridad informática, etcétera, etcétera. Entonces, a mí más bien me parece que esta coordinación va a ir muy en línea en que seguramente la superintendencia que haga, o la autoridad de protección de datos, haga una incorporación de estándares de cumplimiento, seguramente así como lo hace la superintendencia de bancos. Y va a ser mucho más fácil esa implementación de acuerdo a un estándar de referencia, porque una de las inquietudes que existe hoy en día es cuál es el marco, cuál es el estándar, etcétera, que vamos a utilizar. Y seguramente esas definiciones van a venir y permitir instrumentar de manera apropiada todos los temas. Eso nomás de mi parte. Ok, gracias, Patricio. Tengo aquí otra pregunta de Juan Pablo Aliaga. Sobre el proceso de consentimiento, si bien es la parte básica de la ley, ¿cómo se la materializa ya funcionalmente en el negocio? ¿Qué es lo que exige la ley y cómo se va a evidenciar ese consentimiento? Ahí me permito responder, pero no establece una forma la ley. Básicamente la ley lo que establece es que hay que obtener un consentimiento. Y en el caso de que se obtenga de forma indirecta, ese consentimiento igual lo tiene que obtener, en este caso, el responsable del tratamiento. Y si nosotros más bien vemos referencias de qué es lo que ha pasado en otros países, el consentimiento tiene muchas formas. Puede ser cuando yo me estoy registrando en una aplicación y le doy clic en la aceptación de los términos de referencia, donde se incluyen temas de privacidad o hay una declaración expresa de los términos de privacidad. Puede haber un contrato en el cual se suscribe y donde justamente se está dando el consentimiento para el tratamiento de información. Puede haber inclusive, no sé si eventualmente funciona inclusive una aceptación verbal y si es que existe una grabación sobre ese consentimiento. Entonces, posiblemente también la autoridad establezca algunos lineamientos específicos de formas, pero si vemos la práctica de lo que ha sucedido a nivel global, es súper amplio. De hecho, cuando se implementó GDPR en mayo del 2018, todas las empresas de tecnología globales hicieron campañas masivas que nos llegaban emails, yo no sé, de Netflix, etcétera, justamente indicando que se actualizaron los términos de privacidad y si estamos de acuerdo. Y eso era a través de un email, haciendo un clic, obviamente se refería al detalle. Entonces, me parece que ahí va también muy en línea cómo las áreas de diseño de productos, desarrollo, innovación, etcétera, pueden ir viendo una manera efectiva para poder obtener esta información. Eso de mi parte. Yo quiero complementar un poco lo que dijo Patricio, porque la normativa establece un criterio que es el de un consentimiento explícito.
La referencia que se hace es que en el modelo anterior del Reglamento General de Protección de Datos Personales, antes se permitía lo que se llamaba el consentimiento tácito. Entonces, una inacción en la que, por ejemplo, yo seguía navegando, seguía haciendo alguna cosa, se entendía entonces como una forma de consentimiento. El consentimiento explícito en realidad marca una comprensión de parte de las dos partes de una relación de transparencia en la que yo tengo claramente informado que si yo hago o no hago tal cosa, adquiero o no adquiero derechos u obligaciones. Entonces, no se va a decir jamás la forma. ¿Por qué? Porque la tecnología evoluciona maravillosamente y entonces el día de hoy va a ser una grabación por teléfono, el día de mañana es un clip aquí, el día de pasado mañana es la huella en una aplicación y etcétera, etcétera. Lo único que yo tengo que demostrar es que hay esta característica de explícita y eso se demuestra con esta transparencia. Yo sé a qué me someto, cuándo me someto, para qué me someto y sé a qué derechos tengo. Y eso, por ejemplo, se suele creer que se soluciona únicamente con los avisos de privacidad, pero no resulta así tan sencillo, sino que hay que establecer como mecanismos de repetición, de convalidación, de confirmación, pero eso ya es el parte del cómo. Ahorita yo sé que las dudas se están comenzando a ir un poco más hacia abajo de cómo hago, pero todavía yo veo que existen conceptos o confusiones en el qué y hay preguntas de las que se pueden ver en el chat en donde creo que hay que hacer una campaña fuerte y una difusión y para eso son estos espacios y hay que agradecerle a Isaka por eso, para poder distinguir que lo que hace esta normativa es lograr confianza digital. Y eso no solo es para el sector privado, es también para el sector público. De tal manera que una de las preguntas que, perdón, pero tengo que contestar es que todos los procesos de contratación pública, tengan o no tengan datos personales de proveedores, de RUCs, etcétera, etcétera, de personas, etcétera, tendrán que seguir siendo accesibles al público, porque esta normativa tiene que ayudarnos a mejorar nuestro dato abierto, nuestras relaciones de confianza. No puede usarse como un mecanismo ni de evasión ni de impunidad. Solo algo rápido ahí en lo que comenta Lorena, que también considero relevante, es la revocación de este consentimiento, ¿no? Porque si bien es cierto, el cómo no lo va a mencionar la ley, también las organizaciones tendrían que definir cómo van a realizar o qué mecanismos van a realizar para darle un revocamiento ágil al titular, que les permita que en cualquier momento pueda revocar su derecho a no compartir sus datos personales. Sí, algo también adicional que solo para terminar la idea acá, es que ya las entidades tienen que empezar a mirar si cuentan con estas autorizaciones para la información que ya disponen, ¿no? Entonces, a empezar a hacer un análisis de esos volúmenes de datos y de si cuentan con esa información de alguna manera escrita, verbal, por teléfono, como mencionó Patricio, grabación. Si es que no es así, pues empezar a depurar esas bases de datos y tener información íntegra, información que realmente pueda ser útil y que sobre todo que pueda ser adquirida de una manera correcta, ¿no? Eso era. Muchas gracias, Gina. Ok, vamos a interactuar con las preguntas que teníamos y después continuamos con los asistentes. A ver, aquí tengo una pregunta. ¿Cómo debe actuar el afectado en caso de identificar que se han vulnerado sus derechos en la privacidad de sus datos personales? ¿Quién nos puede ayudar en eso? Bueno, si quieren me lanzo. Dale, Pato. A ver, bueno, ahí hay un tema que es importante y es que como tal la normativa no establece el cómo debe actuar el afectado, ¿no? Que sería en este caso el titular de los datos. En este caso va mucho más en línea a qué es lo que pasa si es que existe una vulneración. En este caso tiene que informar el responsable del tratamiento de información al titular dentro de unos días específicos, tiene que informar a la Autoridad de Protección de Datos Personales en unos días específicos
Es importante también de que la ley sí establece de que el titular tiene acceso a obtener información que tenga relación justamente con sus datos y sin costo, que es interesante que se haga referencia, porque cualquier dato que sea tratado por una organización, yo puedo pedir tener acceso a esa información, debo tener una respuesta dentro de 10 días, etcétera, etcétera. Pero aquí me parece, y bueno, Lorena seguramente con su formación legal nos puede complementar, pero más allá de qué es lo que debe proceder, cómo debe proceder en este caso el afectado, aquí ya debe considerarse otro tipo de leyes, normativas, aspectos contractuales, donde básicamente, por ejemplo, en caso de un incumplimiento contractual que podría ser la consecuencia de una violación de esta naturaleza, se pueda proceder de acuerdo al derecho civil o penal, dependiendo cómo aplique, ¿no? Pero en principio no necesariamente está establecido un cómo debe actuar, en este caso el afectado. Gracias, Patricio. No sé, tal vez quieren Gina o David tal vez complementar esta pregunta. Bueno, no, yo creo que está bastante claro el tema de que el cómo no lo menciona. Justamente esos procesos que deberían las organizaciones ya delinearlos de cara a ser públicos, ¿no? Porque por un lado, el consentimiento que van a tener las organizaciones de parte de los titulares se va a realizar, pero ¿de qué manera se empieza a socializar que este es un derecho institucional, ¿no? Porque como derecho institucional todos podemos reclamar en algún momento a las organizaciones cuando nos hemos sentido vulnerables ante un incidente de robo de información, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte como país necesitamos fortalecer muchísimo, ¿no? Que estos temas de privacidad y protección de datos que ya hoy por hoy se convierten en un derecho, sean reforzados y se vean los mecanismos para que las personas en el caso que se sientan vulnerables puedan actuar y puedan hacer el reclamo respectivo a través de los canales respectivos. Sí, ahí también, acotando lo que han mencionado los compañeros, la ley pues tiene 2 años para las entidades. Sin embargo, de lo que entiendo, y ahí pues Lorena nos puede apoyar con su experiencia y todo el conocimiento que ella tiene, de lo que entiendo ya actualmente, hoy por hoy, si hay un incumplimiento de una entidad con base a esto, ya, o sea, ya es un incumplimiento, porque ya la ley ya está, o sea, no es que voy a esperar 2 años probablemente espero 2 años para la sanción, no lo sé, ¿no? Pero los incumplimientos ya se podrían denunciar desde el mismo momento que ya salió la ley. Eso era. Lorena, para que nos ayude con su... Ajá. Y no quería atemorizar a nadie, generar un pánico ni nada por el estilo, pero Gina tiene razón. El hecho de que ya es ley para la República significa que responsabilidad civil existe, responsabilidad penal existe y responsabilidad administrativa está detenida para el proceso sancionatorio 2 años. Lo que quiere decir que si el día de hoy pasa alguna cosa, como lo que nos pasó con unos 17 millones de datos expuestos en una nube fuera del país, etcétera, etcétera, la cosa ya se complica. Porque ahí sí puede haber demandas colectivas que se llaman, en donde ya teniendo clarito cómo ha sido esto que funciona, hago ya una demanda en contra de la empresa y propongo entonces ya indemnizaciones, porque no se olviden que de lo civil la respuesta es la reparación económica, de lo penal la privación de la libertad, de lo administrativo multas, pero los 3 sistemas de responsabilidad se pueden aplicar por el mismo hecho, no son excluyentes y por lo tanto ese es el peso de la normativa, no las multas, sino que el ciudadano tiene la posibilidad entonces de, si ha recibido un daño contractual o extracontractual, que le genera incluso un posible daño moral, podría entonces ahora sí reclamar y tener al menos la comprensión del aparato de justicia, que ahora sí va a tener una ley que decir, y ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde comienzo a generar jurisprudencia? ¿Por dónde doy la razón a estos peticionarios? Entonces, la cosa se vuelve más de compliance, más de prevención, de análisis de riesgo, para no tener que asumir estas respuestas a la ciudadanía que va a comenzar o va a tener que aprender a quejarse respecto de usos inadecuados de los datos. Muchas gracias, Lorena.
Ok, vamos ahora nuevamente a compartir la inquietud de los asistentes. Tengo una pregunta de María Gusta Ávila, la cual nos comparte: ¿qué entidad sería la encargada de certificar a estas personas, a los delegados de la protección de datos? ¿Quiénes serían los encargados de certificarlos? Hasta lo que yo entiendo, no existe una certificación al oficial de protección de datos, ¿no? Lo que establece básicamente la ley son responsabilidades. Posiblemente más adelante, no sé si en el reglamento o en alguna normativa complementaria se puede establecer algún tema de estos. Pero no recuerdo que exista algo así en concreto, y más bien es un tema amplio y que considero más bien genera un debate. ¿Qué perfil debería tener esta persona? Porque esta es la persona que va a interactuar con la autoridad, la que debe tener el liderazgo en la concientización, implementación y los seguimientos de ciertos temas. Entonces es un poco complejo porque no es un perfil único, ¿no? Yo creo que en este caso inclusive las certificaciones, como por ejemplo la de ISACA, más otras que existen, son fundamentales porque ayuda de alguna manera a cerrar este tema, ¿no? No hay hoy por hoy una profesión, no hay algo muy concreto, una maestría en el Ecuador particularmente, entonces es difícil poner algo así, ¿no? Ok, y sí, y justamente hubo una pregunta relacionada que la siguiente dice: ¿cuál debe ser el perfil del oficial de cumplimiento en el sector público como privado? Ese perfil, claro, se va a ir armando, pero no es que está ya predefinido. Ahí, más o menos lo que está ocurriendo en el mundo respecto de estos perfiles y estos delegados es que las entidades certificadoras se parte de sus servicios sería las de generar estas certificaciones, porque no se olviden que no solo es un tema de una certificación internacional, sino que tiene que estar acotada a lo local, a la normativa local, porque lo que va a comenzar a ocurrir es que muy probablemente muchos van a comenzar a sacar certificaciones españolas, hay un par de inglesas, etcétera, etcétera. Pero en el mundo existen dos subsistemas sobre protección de datos personales, el modelo de privacy norteamericano y el modelo de reglamento general de protección de datos personales. Y aunque son similares, no son lo mismo, porque tienen distinto origen. Y ahí, perdón que me meta en algo jurídico, pero el modelo del Reglamento General de Protección de Datos Personales es un modelo garantista de derechos, porque vemos a la protección de datos personales como un derecho fundamental. El modelo de la privacy, que es el modelo americano, lo ve como una relación contractual, donde los datos son simplemente algo más para negociar. Esa diferencia es completamente importante en el momento de saber el alcance o la dimensión de la normativa. Y es el modelo europeo al que, por nuestro modelo constitucional, nosotros nos alineamos por el estándar de protección, porque no se olviden que la Constitución ecuatoriana reconoce a la protección de datos personales como un derecho fundamental en el artículo 66, numeral 19. Y por lo tanto, estos delegados de protección ecuatorianos van a tener que ser certificados por estas entidades certificadoras. Estas entidades certificadoras son aprobadas o reconocidas por la autoridad de protección, entonces se vuelve un modelo completo en el que existen actores que ayudan a que se implemente y que se fortalezca el sistema de protección, de tal manera que no solo actúe la autoridad de protección sola, sino que estos mecanismos de ayuda, de estándares, de verificación, de mejora continua, se vuelvan parte del ecosistema y también ayuden a la generación de esta cultura de protección. Muchas gracias, Lorena. A ver, por el tiempo, Tuta, ha habido una participación muy amplia de todos los asistentes. Creo que casi contestamos todas las preguntas. Tengo dos más. Espero haberles ayudado a contestar la mayoría. Voy a compartir las dos últimas. A ver, tengo una pregunta de Miguel Contreras. Dice: ¿cuál es la justificación, motivo o bases por la que se deba crear una entidad como una superintendencia de protección de datos? ¿Por qué no crear una entidad de autoridad de protección de datos dentro del Ministerio de Telecomunicaciones, que actualmente tengo entendido que lleva el control de implementación del EXI 2.0?
Bueno, ahí Lorena creo que puede dar más detalle, pero al menos de una parte muy general. El principio es la independencia. Lo que se busca justamente es una entidad que pueda controlar y supervisar a las propias entidades públicas. Y siendo parte de un ministerio, posiblemente no necesariamente habría esta independencia, que es lo que busca el esquema. Entonces es la parte fundamental para constituir, ¿no? Y que tenga la capacidad sancionadora, porque también las sanciones incluyen al sector público y empleados públicos. Empresas públicas y empleados públicos. Ok. Eso. Ahí complementaría con algo adicional. En el modelo colombiano, porque yo leí esa pregunta en el chat, esa competencia es parte de la Superintendencia de Comercio. Y en el modelo peruano, esa competencia es parte de un ministerio. Y ninguno de los dos es aprobado como país adecuado por parte de Europa. Y parte de su no aprobación como país adecuado es que su modelo de protección de la información tiene esta deficiencia fundamental respecto de que no garantiza una independencia. De todas maneras, el que esté conectado con un ministerio significa que dependen de las directrices del gobierno central. Y el momento en el que quiera hacer sus facultades de control, sobre todo en público, pero sin olvidar el ámbito privado, podría entonces perder esa independencia que en estos temas resulta fundamental. Hay otro elemento también que es la autonomía financiera y administrativa. Esa autonomía es parte de los estándares iberoamericanos y de la Organización de Estados Americanos como parte de los elementos sustanciales para garantizar este derecho a la protección de datos personales. ¿Por qué? Porque si no existe esta autonomía administrativa o financiera, este también es un mecanismo de presión para que la autoridad dicte o no dicte a favor de tal o cual una resolución de multa o no multa. Todo esto se intenta entonces evitar estableciendo desde nuestro modelo constitucional que sea una autoridad de protección de datos personales independiente que se transforme en una superintendencia. De tal forma que se garantice el principio de independencia y que se evite las posibles injerencias del gobierno, de ministerios, de autoridades políticas, públicas, etc. Ok. Tal vez una de las preguntas también es, ¿tenemos una fecha para la implementación de este nuevo reglamento? No que yo tenga conocimiento. Lo que tenemos es que empezar. Ok. Listo. Bueno, y eso hay que aclarar. Perdón, Felipe, porque ahí sí creo que es importante aclarar. Mientras que en otras leyes uno empieza a hacer las cosas cuando hay el reglamento, cuando se trata de derechos fundamentales, muy probablemente yo no necesito ni siquiera hacer reglamento, porque hay lo que se llama reserva legal. Esto significa que para lo que es ejercicio de derechos, todo tiene que estar en la ley, de tal manera que muy probablemente sobre esto no va a haber reglamento. Entonces, si es que se está esperando a que salga el reglamento para empezar a hacer, se van a topar con la piedra en los dientes porque hay que empezar desde ahorita, porque desde ahorita cualquier persona puede ya ejercitar o ejercer sus derechos. Las multas vendrán después, pero no necesito del reglamento para que empiece a funcionar. Ok, Lore, muchísimas gracias a ustedes, a todos los asistentes. Para concluir, les pediría de favor a cada uno de los panelistas que nos puedan compartir cuáles serían sus recomendaciones a las organizaciones para que ellos inicien el cumplimiento de la ley. Yo sé que muchas cosas ya se ha dicho, tal vez en un resumen final, quisiera que tal vez nos compartas, Lore, tú y todos los panelistas. Antes de darles ya la última palabra a Juan Carlos para el cierre final. Bueno, si gustan, empiezo yo. Está bien. A ver, como recomendaciones, creo que hay algunos aspectos que son fundamentales y me parece que el primero es la concientización. Hemos conversado en algunos ejemplos inclusive, pero si es que las organizaciones, sean público-privadas, no tienen la claridad de cuán complejo puede ser esto, la cantidad de recursos que van a involucrar y el poder tener un involucramiento importante, eventualmente contratar servicios, va a ser súper complicado. Y aquí creo que eso de dejar a última hora, siguiendo la cultura que a veces la vivimos acá, va a ser un error muy complicado que no va a ser, no, simplemente nos puede afectar.
El otro tema que me parece fundamental es crear una estructura de gobierno, ¿no? O sea, donde si bien se va a definir un responsable, un delegado para todos estos temas, tiene que haber políticas, definición de responsabilidades y una cantidad de elementos que van a ser fundamentales. Me parece que también la incorporación de asesores especializados va a ser fundamental en temas que no conocemos, que como país estamos trabajando, estamos aprendiendo, es importantísimo. Y digamos, de una parte más operativa hay que empezar haciendo un diagnóstico, ¿no? O sea, entendiendo qué tengo, qué no tengo, haciendo un trabajo muy amplio. Acá creo que el reto es justamente entender todo el flujo de información y ver dónde hay datos personales y que esa sea la base para poder, de manera profesional, poder establecer una hoja de ruta y poder establecer todas las acciones que permitan justamente el trabajar y con el tiempo apropiado, ¿no? Si bien son 2 años, ya nos ha pasado en otros sectores donde se emiten normativas para 1 año, año y medio, y al final no se logra necesariamente el cumplimiento, ¿no? Eso de mi parte, muchas gracias a todos. Bueno, si me permiten, acotando lo que mencionó Patricio, únicamente reforzar en el tema de la conciencia sobre todo estos pasos a seguir, ¿no? Saber que los datos son activos de la información, es verdad, pero esos activos son condicionales, es decir, los usuarios finales actualmente tienen la potestad y de decidir si todavía tú puedes contar con mis datos o no. Entonces, realmente, partiendo de este tema, tengo que aunar todos los esfuerzos para poder proteger esa información, para que los usuarios finales se sientan confiados de que esa información no se está haciendo mal uso de esa información, ¿no? Tocará a las entidades a realizar ese análisis profundo de la cadena de valor, como lo mencionábamos previamente, ¿no? Saber qué datos se manejan en cada uno de sus procesos, cómo interactúan todos estos procesos y cómo interactúan esos datos, ¿no? Y, por supuesto, el análisis de riesgos, que es un factor crítico para poder apuntar justamente esos controles donde tengo vulnerabilidades, donde hay mayor riesgo, ¿no? Indudablemente la evaluación de terceros o el riesgo contractual, llamémoslo de alguna manera, pasa a ser también parte importante, porque todo ese tratamiento de datos que lo estoy haciendo con un tercero, pero las empresas indudablemente no trabajan solas, no es un trabajo sencillo, no es un trabajo sencillo. La capacitación, la sensibilización al personal, cambiar ese chip en la manera de pensar de las personas no es tampoco tarea fácil. Bueno, y también establecer la mejora continua para este proceso, porque no es un proceso que yo lo hago y que queda ahí ya realizado y me olvido, ¿no? Ya hice, pero no, este es un proceso continuo, es un sistema de gestión en realidad, que está vivo y que debe mantenerse en el tiempo. Eso de mi parte, gracias. Bueno, un poco continuando con los comentarios finales, si bien esta es una regulación o asunto regulatorio, yo considero que podría convertirse en una ventaja competitiva para las organizaciones si consideramos los datos como un activo estratégico. Y en línea con este comentario, podemos verlo en 3 aristas, ¿no? Acciones inmediatas, acciones a mediano plazo y acciones a largo plazo. Coincido que una acción inmediata es justamente entender a la organización, tanto en su cadena de valor, en su gestión de ciclo de vida de los datos, cuáles son esos datos sensibles, cuáles son esos datos personales, es el punto de partida. Asimismo, considero que hacer un análisis de la situación actual va a permitir a las organizaciones justamente entender cómo se encuentran actualmente y qué medidas tienen que tomar. Adicional a eso, considero que es muy importante que haya un patrocinio de la alta gerencia, porque si bien es cierto, este es un tema que abarca desde arriba. Si conseguimos el patrocinio de la alta gerencia y se tome este programa de concientización en protección y privacidad de datos, yo creo que hemos ganado gran parte de estas iniciativas de la ley. Y a partir de ahí, yo creo que las campañas de concientización tienen que ser ya inmediatas para que un poco se empiece a promulgar qué tenemos que hacer como empleados, qué tenemos que hacer con los datos de nuestros clientes, etc. Como acciones a mediano plazo, quizás ya me iría por el tema de cómo se está definiendo la estrategia y el gobierno
de la información de la organización. Pues si bien es cierto, esto le impacta definitivamente a la organización de forma transversal. Entonces yo creo que una oportunidad sería que se puede implementar un modelo de gobierno de datos, un programa de calidad de datos, asuntos que a lo mejor tomen más tiempo, pero que ya se empiecen a dar los pasos, ¿no? Y finalmente coincido también con lo que indica Gina, que esto ya a largo plazo se convierte en un sistema de gestión integrado de seguridad de la información y privacidad de la información, que eso es lo más importante, porque al final del día este es un ciclo de mejora continua. Y con eso quería cerrar y agradecer a todos los participantes acá que nos están escuchando y a Isaka por organizar este conversatorio. Bueno, yo coincido en todo lo que ha dicho David. Es más, creo que ha dicho todos los pasos en el corto, en el mediano y en el largo plazo de una empresa o entidad público-privada que ya está funcionando. Yo lo único que podría acotar en lo que mencionó él es el tema de privacidad por diseño y privacidad por defecto. Esto quiere decir que yo, para lo que ya está funcionando, tendré que hacer todo eso. Pero para todos los modelos de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, repensar reestructuras, reingenierías, etcétera, ya tengo que empezar a incorporar estos criterios desde el inicio. Los equipos tienen que ser multidisciplinarios, tienen que trabajar de manera coordinada para que no tenga el problema de que estoy en dos velocidades que no se encuentran nunca. ¿A qué me refiero con eso? A que la empresa está tratando de adaptarse a los temas de protección de datos personales, saliendo con todo lo que nos ha mencionado David en su hoja de ruta, y de pronto sale un nuevo producto que rompe todos los esquemas porque no se trabaja de forma coordinada. Y ese nuevo producto incluso pone en una situación de riesgo reputacional o de riesgo de multa. Entonces, hay que tener muy pendiente eso para que en los nuevos productos, en los nuevos servicios, en los nuevos modelamientos, etcétera, etcétera, esté introducido ya estos criterios y estos conceptos desde el inicio. Y también creo que es importante que se maneje la gestión del cliente. ¿A qué me refiero con eso? Ante la posibilidad de que tenga yo un cliente más activo, que reclame y que sepa sus derechos, lo primero que tengo que hacer yo ahorita es establecer mecanismos de respuesta para que no pierda yo la confianza y no haya un tema de revocabilidad del consentimiento, que creo que es un perjuicio porque yo no voy a poder tratar de esos datos, o peor aún, que termine en una demanda o indemnización de carácter remunerativo. Entonces, ese ámbito específico también hay que comenzar a diseñar para que existan canales de respuesta ágiles, efectivos, eficientes, donde yo tenga que atender de buena manera al cliente, y eso, lejos de significar que voy a tener un riesgo, se convierte en un mecanismo con el cual incluso se pueda sustentar ese sueño de tener entidades con sellos de protección, igualito que funciona con ambiente, ¿no? Que este producto es eco-friendly, tiene un sello de amigable con el ambiente, que podemos llegar a tener empresas que sean responsables de tratamiento y que tengan un sello de protección, porque trato bien a mis usuarios y les doy los mecanismos para que puedan ejercer sus derechos y tengan una relación de confianza. Gracias. Lore, muchísimas gracias a ti, a todos los panelistas. No sé si Juanca nos ayudas ya, nos ayudas tú con unas palabras para el cierre. Sí, muchísimas gracias. Nada más reconocerles a ustedes por el tiempo que nos han brindado y por la experiencia. Este tema da para largo, para hablar muchísimo más, así es que también les quiero comprometer para que en diferentes foros y de diferentes formas nos apoyen, apoyen al capítulo también, para que podamos seguir informando de la mejor forma a los profesionales de gobierno y gestión de información y tecnología desde la voz experta, ¿no? Muchísimas gracias por eso. Entonces, un reconocimiento para ustedes. También quiero reconocer a Jorge, el presidente, el encargado de la Comisión de Educación, quien organizó toda esta
esta ponencia que ha sido muy, muy exitosa. Felipe por ser el moderador y hacerlo muy, muy bien. Y adicionalmente quiero reconocer algo adicional. Es muy importante esto, ¿no? Las cosas, sobre todo en este país, se hacen con liderazgo y con esfuerzo y con lucha, ¿no? Esto que acabó de salir la semana anterior es un esfuerzo y un liderazgo de 4 años. Corrígeme si me equivoco, Lorena. De Lorena, realmente quien ha estado al frente de este tema y quien ha trabajado y ha luchado, y nosotros que hemos visto desde afuera, le hemos visto siempre dando la cara sobre esto, ¿no? Entonces, quiero en nombre de todos los miembros del capítulo y de todos los profesionales, reconocer eso. Reconocer eso, creo que has dado y hemos dado, creo que como país, un gran paso. Gracias por eso y un reconocimiento nuevamente. Y nada más, les voy a robar 5 minutos adicionales más. Muchísimas gracias por su presencia. Creo que hemos roto récords de participación. Solo voy a mostrar brevemente, muy rápidamente, qué está proponiendo ISACA. Recuerden que ISACA es la organización más grande del mundo relacionada con todo lo que es gobernabilidad de información y tecnología. Y lo que hace ISACA básicamente es definir buenas prácticas, ¿no es cierto? Y certificar personas. Entonces, desde hace casi 2 años, año y medio aproximadamente, sacó y nos disponibilizó la certificación Certified Data Privacy Solutions Engineer. Ok, que les animo a que ustedes vean, más allá de tomar la certificación, esta es una certificación que recién está empezando a tomarse los exámenes. Yo tuve el gusto de ser invitado por ISACA Internacional para probar el material, para leer el material, evaluar el material y probar también el examen de certificación. Y más allá de la certificación como tal, el libro nos guía muy bien en temas relacionados con gobierno de privacidad, ¿sí? Gestión de riesgos, gestión de roles y responsabilidades relacionados con los datos, que ustedes pueden leer y pueden adquirirlo, ¿no? Este libro. Arquitectura de privacidad también, que es parte también de la certificación. Y finalmente muchas de las cosas que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Que son, por ejemplo, el ciclo de vida del dato. ¿Sí? El inventario y la clasificación del dato, la calidad del dato, el flujo de los datos, los diferentes diagramas que deben utilizarse, ¿sí? La limitación de uso, el análisis de datos, la minimización del dato, ¿sí? La migración, el storage, para que vean que es importante esto, ¿no? El warehousing, la retención y el archivo y la destrucción de datos. Entonces, les invito a que ustedes vean no solamente esta publicación que está muy buena. Yo soy súper crítico a veces con las publicaciones para las certificaciones, a veces es como un sinnúmero de información que es difícil de digerirla, pero está muy digerible para quienes quieran entrar en este mundo, ¿no? En este mundo de la privacidad y la protección de los datos. Adicionalmente, hay muchas publicaciones de ISACA, sí, para la implementación, por supuesto. Ojo, este es del GDPR, pero nosotros podemos tomar ideas, ¿no? Y adaptarlo a nuestra norma. Entonces, hay inclusive programas de auditoría relacionadas con el GDPR, ¿no es cierto? Evaluaciones de impacto. ¿Cómo hacemos evaluaciones de impacto de la protección de datos? ¿Cómo auditar GDPR? Y también nuestro producto estrella, quizás COVID. ¿Cómo utilizar COVID, por ejemplo? Todo lo que es el modelo de gobierno y gestión de COVID para GDPR. Y la última información nada más para que estén pendientes, los cursos, ¿no? Por favor, no se olviden que en este mes, el 22 de junio, repetimos el curso de ciberseguridad con Arnulfo Espinosa, sí, por el éxito que tuvimos en el primer curso. Vamos a tener a partir del 2 de julio el CISA y a partir del 3 de septiembre CIRIS. Y estén pendientes de todos los eventos que hacemos con el capítulo. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia. Y seguimos conversando de este tema tan importante y tan apasionante. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego.